A su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Pues seguimos con nuestro estudio de la última semana de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra antes de su muerte y de su resurrección. El día lunes vimos un poco lo de recordar lo del domingo, que fue la entrada triunfal. El lunes, ¿verdad? La gran enseñanza que iba a tener en cuanto a estas trampas, preguntas trampa que le hacían, ¿verdad? Tanto los saduceos como los fariseos, como los herodianos. Y ahí el Señor respondió correctamente y no pudieron hacerle absolutamente nada. El día de ayer vimos el Sermón del Monte, Sermón de la Montaña, las preguntas acerca del fin. Y hoy miércoles prácticamente es muy pequeño, no hay mucha información sobre el día de miércoles, pero vamos a analizarlo, pero vamos a orar antes. Señor y Padre, bendice tu palabra en nuestras vidas, que podamos no solamente creerla, sino buscar hacerla. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida para poder agradarte a ti. Y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, miércoles, arreglos para la traición. Ustedes saben que el traidor es Judas. Y hay un complot del Sanedrín para arrestar a nuestro Señor. Y ese complot, ¿verdad? De alguna manera, era arrestar y matar a Jesús, pero no veían la forma, se les escabullía, no había la forma, ¿no? Pero Monte de los Olivos y corte del sumo sacerdote. Entonces vemos Mateo capítulo 26 versos 1 al 5, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Entonces, hoy es miércoles, un día jueves, 2 días, el viernes. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y aquí hay algo sumamente espectacular, importante, destacable. Primero porque no habían hallado ningún pecado en él, no habían hallado nada para acusarle. Entonces lo querían hacer sí o sí, engañando. O sea, transgrediendo la ley. Y después transgrediendo nuevamente la ley, matándole. Y ellos tenían sus planes, dicen, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Pero fue en el mero día cuando se sacrificaba el cordero pascual y como el Señor, ¿verdad? Ahí, pues toma relevancia porque Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, es la primera parte y vemos cómo eh, el Señor tiene otros planes, la gente busca sus planes y tratan de hacer ahí cosas en lo oculto, pero Dios lo sabe, nada hay oculto debajo de él, sol que el Señor nuestro Dios no sepa. Y aquí otro pasaje de Marcos, los 2 versículos primeros, dice, 2 días después de él era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Así que otra vez, confirmado, y Lucas también lo va a mencionar. Entonces, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, están de acuerdo con ello. Ahora, aquí se le suma un autor, un actor, y este es Judas.
Eh, un poquito pensando en la mente de Judas, la Biblia de repente nos daba pautas de Judas, nos decía que era ladrón, desde que lo eligió Jesús dijo quién le iba a traicionar. eh, Fue el primero que protestó cuando fue ungido Jesús con ese perfume costosísimo y decía, mejor debió habérselo vendido a los pobres, pero él realmente quería ir. Ahora, estos 3 años, Judas estaba entremetido ahí entre los apóstoles y tomaba de la bolsa, y lo curioso de todo es que nadie sabía, nadie se daba cuenta, pero cuando Jesús anuncia que va a morir, que no es el rey, pues prácticamente no ve futuro en esa carrera. Así que decide dejarla, abandonarla e irse por otro lado. Entonces, ¿a dónde va? Ya los principales sacerdotes, ya los ancianos del pueblo querían matar a Jesús. Bueno, pues aquí Satanás obrando y dándole una ayudita, ¿verdad? Mire, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban la oportunidad para entregarle. O sea, Judas ya quería, porque quería las 30 monedas de plata. Para nosotros, en la actualidad, ¿verdad? Hablar de 30 monedas, hablar de una onza Troy de plata, una onza, estamos hablando de 600 pesos, por 10, 6, 12,000 pesos. Pero en aquel momento, después vemos cómo esas monedas sirvieron para comprar un campo, ¿verdad? Un campo donde iban a enterrar a los extranjeros. Curioso, ¿verdad? O sea que era algo y Judas pensaba jubilarse, pero al final no sucedió. Vamos al texto de Marcos, Marcos 10, perdón, 14, 10 al 11. Entonces Judas, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo, fíjese, se alegraron. Cuando el malo se alegra de hacer la maldad. Y prometieron darle dinero y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Es decir, estaba ya, pero pues tampoco quería verse muy traidor, ¿no? Entonces lo hizo, digamos, muy táctico y lo hizo sin que nadie se diera cuenta, porque Jesús no lo delató. Solo dijo, uno que moja el pan en mi plato, ese es. Y todos decían, seré yo, seré yo. Imagínense, seré yo. Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Seré yo el que traicionará a Jesús, que no vivirá conforme a lo que él quiere? Así que es interesante también plantearse esa pregunta. Lucas 22, 3 al 6. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Aquí hay una cosa bien importante. Jesús lo había mencionado en el Sermón de la Montaña. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y después dice que en aquellos días vendrán hombres amadores de sí mismos diciendo, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Mas yo os diré, dice Jesús, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí estaba Judas, una persona que había hecho milagros, que había sanado, que probablemente había profetizado, no lo sé. Pero Satanás entró en él. La razón por la que Satanás pudo entrar en él, porque él no se había convertido sinceramente al Señor. Andaba con el Señor, leía, oraba, servía, y era de los cercanos, de los 12, era de los privilegiados que andaban con Jesús.
Él vio el mar calmarse, a Jesús caminar sobre y multiplicación de panes, de peces, milagros, 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 pero no se convirtió y nos puede pasar a nosotros creer que somos discípulos salvos y no serlo. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Es importante, porque podemos ser Judas. Creer que nos vamos al cielo y terminaremos en el infierno, porque no hacemos la voluntad del Padre, sino nuestra voluntad. Y esto es importante. ¿Ok? Así que seguimos. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas mencionan la traición de Judas el Iscariote. Muchas veces nos enojamos con Judas, pero ¿cuántas veces nosotros no actuamos como Judas? Así que es importante que nosotros examinemos nuestro corazón y veamos si verdaderamente estamos en la fe. Y si no, pues buscar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y arrepentirnos de nuestros pecados y seguir a Jesús, pero seguirle con la convicción de que somos nuevas criaturas y que entregamos nuestra vida a Él, crucificando nuestros deseos y nuestras pasiones para su gloria y su honra. Muy bien, pues aquí el miércoles, poco, breve, pero creo que llama nuestra atención y creo que podemos de alguna manera cerciorarnos si somos hijos de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Ruego que nos guíes a través de ella, que podamos honrarte y glorificar, que podamos estar seguros que estamos en la fe y que vivamos conforme a tu palabra. Bendice a todas las personas que escuchan esto, que lo ven, para la gloria tuya y en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias. Si os lo permiten, mañana vamos a estar compartiendo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo el día jueves. Sin más, que Dios les bendiga, gracias y hasta la próxima.